Era una noche oscura y silenciosa cuando manejaba por la carretera con cuidado. La neblina cubría todo a mi alrededor, haciendo que las luces del coche se perdieran en la espesura blanca. Iba despacio, a no más de 40 km/h, porque la visibilidad era muy mala. A mi lado, mi novia dormía profundamente, confiada en que yo cuidaba el camino. De repente, una figura apareció en medio de la carretera. No era un animal, ni un peatón común. Era una sombra alta y oscura, con brazos largos que parecían estirarse más allá de lo natural. No tenía rasgos visibles, ni ropa, solo una silueta negra que se movía lentamente, como si caminara con un propósito invisible para mí. Frené de golpe, el corazón se me aceleró. Intenté convencerme de que era solo un árbol o alguien caminando por la carretera, pero esa figura no tenía sentido. Apenas unos segundos después, apareció otra sombra, esta vez más pequeña, como la forma de un niño, pero igual de desproporcionada y oscura. El miedo comenzó a apoderarse de mí. No sabía qué hacer, no quería avanzar por miedo a atropellarlas, pero tampoco quería quedarme detenido en medio de la carretera con la neblina espesa y sin saber qué podía pasar. Sentí un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda y algo metálico, como el olor de la sangre fresca. Ese aroma me llegó hasta la garganta, haciendo que me costara respirar con normalidad. Mi novia despertó confundida y me preguntó qué pasaba. Le dije que alguien estaba cruzando la carretera y que no podía avanzar, pero cuando finalmente decidí seguir, las figuras ya habían desaparecido. El olor permanecía en el aire, y esa sensación de inquietud no me dejó hasta que salimos de la neblina. Aunque he vuelto muchas veces por esa carretera, nunca volví a ver algo parecido. Pero esa noche quedó grabada en mi memoria, como un recordatorio de que hay cosas que no se pueden explicar, sombras que caminan sin prisa y que parecen no importarles que alguien más esté ahí. Después de aquella noche en la carretera, decidí pasar unas semanas en la casa de mi abuela en San Nicolás, un lugar que siempre me había parecido tranquilo, aunque algo antiguo y lleno de recuerdos. La casa estaba casi vacía, con muebles viejos y detalles que parecían detenidos en el tiempo, la cama de madera, la mesita con su Biblia, y un espejo antiguo con marco de metal oxidado. Desde el primer día, noté que el espejo tenía un reflejo extraño, como si estuviera empañado por dentro, sin importar cuánto lo limpiara. No le di mucha importancia hasta que, una madrugada, al levantarme para ir al baño, vi algo que no esperaba. En el reflejo, justo detrás de mí, había una figura parada junto a la cama. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Cuando miré de nuevo, la sombra había desaparecido. Esa sensación de que algo no estaba bien creció cada noche. Empecé a notar movimientos borrosos en el espejo, como si alguien estuviera ahí, pero muy lejos, apenas visible. Una noche, mientras me peinaba frente al espejo, vi claramente la figura de una mujer. Estaba vestida de blanco, con el cabello recogido en un chongo canoso. No me asusté de inmediato, pero una extraña incomodidad me paralizó. Esa mujer parecía mi abuela, pero había algo distinto. Su sonrisa no era la de siempre, sino una mueca inquietante, con la boca entreabierta mostrando dientes cubiertos de tierra, como si hubiera comido algo podrido. Fue tan impactante que rompí en llanto y tuve que salir del cuarto, sintiendo un miedo profundo que nunca antes había experimentado. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que solo había sido mi imaginación o el cansancio, pero la imagen quedó grabada en mi mente. Ya no podía ignorar que la casa guardaba secretos que iban más allá de simples recuerdos. Después de aquella noche aterradora, decidí quedarme un poco más en la casa para intentar entender qué estaba pasando. Pero cuanto más tiempo pasaba allí, más notaba cosas extrañas. En las noches, cuando todo estaba en silencio, empezaba a escuchar susurros apenas audibles, como si alguien hablara muy cerca pero sin pronunciar palabras claras. Una vez, me desperté sobresaltada porque sentí que algo me observaba. Me incorporé en la cama y, a la luz tenue de la luna que entraba por la ventana, pude ver una sombra alargada justo al lado del espejo antiguo. No tenía rasgos definidos, pero su presencia era pesada y helada.
Me cubrí con la sábana, intentando ignorarla, aunque el corazón me latía con fuerza. Al día siguiente, le conté a mi amiga lo que estaba pasando y me dijo que esas casas viejas suelen guardar energías de personas que ya no están, pero que a veces se quedan atrapadas entre los objetos, como espejos o muebles. Me pareció una explicación lógica, aunque no me tranquilizó del todo. Esa misma noche, decidí enfrentar mi miedo y pasar un rato junto al espejo con una vela encendida. Mientras miraba fijamente el reflejo, la figura apareció nuevamente, pero esta vez más clara. Ella no sonreía, sino que su rostro mostraba tristeza profunda y sus ojos parecían suplicar ayuda. Fue un momento tan intenso que casi podía sentir su dolor. En ese instante, la vela se apagó de repente y la habitación quedó en completa oscuridad. Sentí un frío intenso que me recorrió la espalda, y supe que no estaba sola. Las noches en la casa se volvían cada vez más inquietantes. La figura del espejo ya no solo aparecía cuando la buscaba, a veces la sentía cerca, incluso durante el día, en los rincones silenciosos de la casa. Empecé a investigar la historia de mi abuela y la casa, buscando alguna explicación para lo que estaba viviendo. Descubrí que la casa había sido construida en un terreno que anteriormente fue un pequeño cementerio familiar, un lugar donde varios antepasados de la familia descansaban. Con cada dato que encontraba, sentía una mezcla de temor y curiosidad, como si estuviera desenterrando secretos que quizá deberían permanecer ocultos. Un día, mientras revisaba cajas antiguas en el ático, hallé un cuaderno viejo con anotaciones y dibujos. Era el diario de mi abuela, donde relataba sus experiencias y creencias sobre el más allá. En una página estaba escrito: el espejo es una ventana, un puente entre este mundo y el otro. Hay que respetarlo, pero a veces quienes no encuentran descanso llaman desde el reflejo. Sentí que muchas piezas encajaban. Quizá la figura que veía no era solo un recuerdo, sino un alma atrapada buscando paz. Decidí entonces hacer algo para ayudarla, pero no sabía por dónde empezar. La casa parecía estar viva, como si respirara con nosotros. Aquella noche, preparé un pequeño altar con fotos familiares, flores y velas, intentando crear un espacio de calma. Me senté frente al espejo, hablé en voz baja, pidiendo perdón por cualquier daño sin querer y prometiendo cuidar la memoria de mi abuela. Entonces, por un instante, la figura apareció de nuevo, pero esta vez con una expresión serena. Sus ojos parecían decir gracias. Sentí una paz inesperada, como si una carga se hubiera levantado. Después de aquella noche en la que sentí una calma momentánea, pensé que todo mejoraría. Pero no fue así. La presencia en la casa empezó a hacerse más palpable, más insistente. Ya no solo la veía en el espejo o sentía su energía en rincones, sino que comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. Las luces parpadeaban sin razón, puertas se cerraban lentamente, y a veces escuchaba susurros que parecían venir de las paredes mismas. En varias ocasiones, mi hermano menor también mencionó haber visto una figura pálida y silenciosa rondando el pasillo, aunque él no podía describirla bien. Una noche, el frío dentro de la casa se intensificó. Me desperté sobresaltada porque sentí una sombra justo al borde de mi cama. No había forma de distinguir detalles, solo una presencia oscura que parecía observarme. Quise levantarme, pero mi cuerpo no respondía, como si estuviera paralizada. Intenté concentrarme y recordé lo que decía el diario de mi abuela: respeto y calma. Susurré que no quería hacerle daño, que solo buscaba paz para todos. Poco a poco, la sombra se fue desvaneciendo, pero el miedo no desapareció. Decidí entonces buscar ayuda fuera de la familia, alguien que supiera lidiar con este tipo de situaciones. Contacté a una persona que se dedica a limpiar energías y espacios. Ella me explicó que a veces las almas no descansan porque tienen asuntos pendientes, emociones fuertes o miedo. Me prometí que haría todo lo posible para encontrar qué mantenía atado ese espíritu al lugar, para que finalmente pudiera liberarse. Con la ayuda de la especialista en energías, comenzamos un proceso de limpieza en la casa.
Ella realizó rituales con hierbas, incienso y palabras que parecían fluir como un canto antiguo. Sentí que la atmósfera cambiaba poco a poco, el aire se volvió más ligero, y la presión invisible que me oprimía disminuyó. Durante uno de esos rituales, tuve una visión clara. Vi a la mujer de blanco, la figura que me había estado acechando, pero esta vez no me miraba con ojos vacíos. Parecía triste, cargada de una pena profunda, como si quisiera pedir perdón o despedirse. La especialista me dijo que esa alma había quedado atrapada en un momento de dolor y miedo, y que finalmente estaba lista para irse. Le pedí que me ayudara a hablar con ella, a darle paz. Aquella noche, sentí una presencia suave, casi maternal, que me rodeó y me tranquilizó. Era como si me dijera que todo estaría bien, que no debía tener miedo. Desde entonces, la casa cambió. Los susurros desaparecieron, las luces ya no parpadean y el frío intenso se fue con el viento. Mi hermano y yo dormimos tranquilos, sin miedo ni sombras. Sé que la experiencia me marcó para siempre, pero también me enseñó que el miedo no siempre es enemigo, sino a veces una llamada a entender y sanar.